Bienvenidos a Persona Bajo el Caos, el podcast donde se hablará de temas importantes de salud mental, pero de forma amena e irresponsable. Somos Jimena Estocondo. y Kelly Aldazábal. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Vanessa Achuya, quien actualmente trabaja como acompañante familiar en una fundación con familias en situación de vulnerabilidad en Villa El Salvador. Es psicóloga y feminista, directora del equipo de educación de la organización feminista Paremos el Acoso Callejero y representante de PAC en la Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Así que es un gusto para nosotras estar con ella y el día de hoy poder conversar. Sí, hablemos de que en una entrevista nuestra ministra de la Mujer dijo, ellos deben aprender a elegir a sus parejas. Te traemos el contexto completo para analizarlo. Quisiéramos que las jóvenes elijan bien con quién estar, porque ellos deben estar conscientes que merecen vivir libre de violencia, que no acepten ningún compromiso o una relación con una persona que no las respeta, que vulnera sus derechos, que no las trate con dignidad que ellas se merecen. Ella quiere que baje para el sur y grita "Woo, woo, woo" con actitud. Sorry, voy a darte luna, vaina loca que me lleva. Todo esto dentro de un concepto de una mujer de 18 años quemada por su expareja. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de la violencia contra la mujer. Sí, y creo que podemos empezar con esta pregunta que nos indigna y que de repente nos puede servir un poquito para entender la situación. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Perú, Vanessa? Porque actualmente ha salido muchas noticias que yo sé que en el día a día se viven y nunca ha parado este tema, pero que ha tomado ahorita casos bastante fuertes y que los vemos ya cada vez más graves. Queman a las personas. Hay una persona que le han hecho tomar ácido, si no me equivoco, ha terminado muriendo. Y bueno, y eso, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que está pasando en el Perú? Bueno, gracias Ximena y Kelly por la invitación, por este espacio. Y respecto a la pregunta, eh, la violencia contra la mujer no viene de ahora, no viene del año pasado o de hace 5 años, sino es una constante. Es algo que incluso la violencia se ha normalizado a tal punto, por ejemplo, como mencionabas, yo trabajo con familias en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Por diferentes factores, no simplemente por su condición socioeconómica, sino también por una situación de violencia. Y en este caso, he llegado también a un punto de conversar con mujeres en las cuales me dicen, por ejemplo, mi pareja nunca me ha golpeado, nunca ha ejercido violencia conmigo, por si acaso, pero solo me ha dicho que no sirvo para nada o que soy muy gorda. Entonces, es como que eso es violencia psicológica. Y entonces, así como esta mujer, esta mamá también me han mencionado esto es solamente la partecita superficial, la cascarita, se podría decir, La ¿no? punta del Por- iceberg. exacto, exacto. Es lo que usualmente no se ve, la violencia invisibilizada. Ese es el nombre. Sin embargo, por ejemplo, no quiero mencionar nombres porque hay mucho respeto con las personas, con las mujeres que hoy en día ya no están con nosotros, con nosotras, pero el último caso que mencionaban sobre K, ¿no? Fue triste porque si tú leías los comentarios de las redes o incluso de o los comentarios de, no sé, de boca a boca de algún familiar, era: ay, pero ¿por qué? ¿Qué hace una chica de esta edad con esta persona y encima? He estado tan tarde. O sea, todas las críticas eran hacia la mujer. Entonces, eso está normalizado, de siempre ir y criticar mediante prejuicios hacia la mujer y de esa forma minimizar los actos del agresor, ¿no? Condenar los actos del agresor cuando se supone que él es la persona responsable, él es la persona que ha cometido un delito que tiene que ser sancionado y todo lo demás. Y así como el caso
de acá, justo después del 8M han venido ocurriendo caso tras caso, lamentablemente. Y Que, dime. Ujú. que este capítulo, por ejemplo, buscando de qué tema conversar, más allá de los casos que siempre hay, que es algo que tenemos que visibilizar, esto fue por la indignación que, como lo dijo en el contexto anterior Sime, lo que mencionó la ministra, ellas deben aprender a elegir a sus parejas y es ahí donde entró nuestra indignación y, como tú dices, el hecho de responsabilizar, donde cae el peso en la mujer de algo que evidentemente no es de esa manera. Otro punto que también mencionas es cómo los comentarios de las personas al momento de normalizarlo o de justificarlo, creo que en cierto punto todos, todas, lo hemos escuchado incluso de nuestros papás o de nuestras familias o de nuestras tías. ¿Qué haces saliendo tan tarde? ¿O por qué te vistes así? ¿O ten cuidado? ¿O avísame si vas a llegar? Y que uno cuando es chiquita, hasta cierto punto, lo normalizas también porque dices, ah, no, me está cuidando, cosas por el estilo. Y conforme vas creciendo y te vas tú misma psicoeducando y gracias a las muchas campañas y el acceso que hay ahorita en las redes sociales, es donde uno recién vuelve a aprender, donde yo a mis 26 años, ya siendo psicóloga, sigo aprendiendo, porque a veces escucho muchas cosas. Por ejemplo, tú ahorita has mencionado algo que yo no sabía. Por ejemplo, el hecho de no volver a mencionar el nombre de la persona por un respeto. Y eso me parece sumamente importante. Y mira, yo no lo había considerado y no lo había visto de esa manera. Seguro que muchas personas que también nos están escuchando. Sí, hay que, justo ahora último, por la indignación que había, estaba leyendo un libro que después se los paso, donde realmente la autora de este libro te dice, ¿no? O sea, este tipo de casos están pasando porque ellos pueden hacerlo y no precisamente porque ellos se les dé la gana, sino que el mismo Estado, el mismo gobierno, la misma sociedad les deja hacerlo. Por ejemplo, este caso de la señora de Puno, que ha sido violentada, ¿no? Ha hecho, leemos el caso, el del perito, el del médico, y dice lesiones leves. Entonces uno te dice, los hombres que defienden que no hay patriarcado en el Estado o o en la sociedad, te dicen, pero no existe el patriarcado. ¿Y cómo puedes definir que el médico legista está diciendo que tiene lesiones leves cuando la señora está en UCI? Eso no es un pacto patriarcal, eso no es. ¿Qué es? O sea, eso no es que no refleja que el mismo Estado, que el mismo gobierno, que la misma sociedad está apañando este tipo de casos. Yo estaba muy indignada, porque yo siempre me indigno con este tipo de cosas, cuando la misma prensa sacaba, ¿no? Sacaba en las noticias, sigue sacando en las noticias este tipo de cosas, cuando ellos mismos son los que incitan la discriminación, incitan la perdón, ay, se me fue la palabra, pero incitan este tipo de cosas, incitan el odio, esos comentarios de los programas de la mañana, los programas de chismes, que incitan que la mujer es la mala, que si alguien le saca la vuelta, saca los pies de platos, es la responsabilidad de la mujer y comienzan a criticarla. Entonces, todos ese tipo de cosas suman, porque como dice Vanessa, es la punta del iceberg. El feminicidio es la punta del iceberg, pero nadie quiere ver qué es lo que hay debajo de eso, ¿no? Nadie quiere ver que todos esos comentarios que uno hace teniendo la responsabilidad de ser prensa nacional, que tú prendes la televisión y tienes acceso libre a eso, ¿no? No quieren afrontar. Entonces, decir que una persona, ¿no? Que sale en la televisión, decir que está indignada por este tipo de casos cuando ayer o antes de ayer hizo un comentario acerca de una mujer X, deja mucho que desear, la verdad. Ujú. Entonces, yo quiero hacer otra pregunta, porque yo estoy indignada, como se habrá notado. ¿Desde cuándo vivimos la violencia hacia la mujer? Desde mucho tiempo, ¿verdad, Vanessa? Sí, y sí, la verdad que sí, desde siempre diría yo. Y para terminar con el comentario anterior que estabas Ujú, diciendo, es importante también no revictimizar a estas mujeres, porque ujú, como tú misma decías, en una nota quizás pueden estar
diciendo, no sé, criticando a las mujeres, ya sea por su forma de vestir, porque se le ve la celulitis, porque ha engordado un poquito más, o porque está con un varón que es mucho más joven que ella. Y después en otra nota están apoyando o están difundiendo esta información acerca de los feminicidios, de la violencia con la mujer, o cuando es el 8M, todo el mundo hace sorteo, todo el mundo felicita. Entonces, eso es algo que uf, me Exaspera. estresa un poquito, sí, pero una va aprendiendo también a que, por ejemplo, si es que la mamá viene y te felicita, no le vas a decir, mamá, este es el 8M, no se felicita, se conmemora, ¿no? Sino Se también hay que ser un acepta. poco asertiva, eh, porque esas personas se están recién conociendo también. Ya, bueno, antes de irme por el otro lado, eh, vuelvo al tema de no revictimizar a las mujeres, a estas mujeres, porque lamentablemente, si es que no pasa este tipo de situaciones, como el de la mujer de Puno, o la de 2 de mayo también, eh, no es una noticia, no es algo de qué hablar, ¿no? Si es que no sale el tío de la enfermera de 32 años con un audio desgarrador completamente que yo solamente lo escuché una vez porque después, o sea, como persona me afectó. Y se volvía a repetir, a enviar, a compartir por todos medios. Si es que no pasa eso, no es noticia, ¿no? No es de importar, porque si es que matan a una persona, no sé, aquí en Los Olivos y simplemente, bueno, es algo súper sencillo, no sé, la ahorcan y no pasa nada más, no es una noticia, entonces no es importante. Y eso no debe pasar, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado también con saber qué es lo que se tiene que compartir por redes o incluso en nuestros grupos internos, porque a veces hay imágenes, videos que son muy fuertes y no hay, o sea, no hay respeto por estas personas, por estas mujeres, por estas víctimas o sobrevivientes y simplemente se basan en el morbo. Y sí, la violencia hacia las mujeres está desde siempre, ¿no? Y justo estaba viendo no sé si es un podcast, pero yo lo vi por YouTube, yo sigo a una periodista activista que se llama Manuela Camacho, que Sí, es yo también la conocida, sigo. sí, yo también, Ujú, que estaba en un espacio que se llama Todos Sanamos, si no me equivoco, no, la ujú. verdad que no recuerdo bien, pero creo que Sí, sí es está Todos bien, ese es Sanamos. el nombre. Ujú. Ya. Y le preguntaron, ¿no? ¿Tú alguna vez has pasado por violencia, ¿no? Y ella le dijo, uy, pero ¿qué mujer hoy en día te va a decir que no? Exacto, o sea, esa pregunta no debería de hacerse. Debería decir, ¿cuándo no has sufrido violencia Claro. o agresión, por parte de alguien, ¿no? Ujú. Es Ujú. una pregunta Incrédula. bien fuerte, exacto, ¿no? Bueno, igual creo que es válido todas las preguntas, pero sí, era sobreentendible lo que iba a ser su respuesta de Manuela. Y me quedo con eso, ¿no? Ujú. Sí, que de una u otra manera y a diferentes edades, ¿ah? Claro que antes muchas de estas estaba muy normalizado, hoy en día ya estamos más alertas a muchas situaciones, ¿ah? Creo que nunca terminamos de aprender. Yo no estoy muy metida de repente como tú, Vanessa, pero como te digo, tratamos de aprender, tratamos de escuchar cosas que a veces nos damos cuenta que estamos cometiendo mal de manera inconsciente. Antes felicitábamos, creo que nosotras mismas, o yo en algún momento he felicitado, y creo que luego con los años me comencé a dar cuenta que no era de esa forma, comencé a educarme, y creo que las personas también están en ese proceso, pero a veces hay muchos hombres que todavía no lo entienden. Hay muchos hombres que todavía no lo entienden y que en los comentarios se burlan, hacen ironías y que por más que le explicas, no, o sea, no, acá no lo comprenden. No sé si es porque no quieren comprenderlo, no ven de repente desde otro ámbito, pero otra pregunta que también tenemos y que justo también lo mencionamos es, ¿debemos nosotras aprender a elegir a nuestras parejas? O sea, ¿crees que es nuestra responsabilidad de repente, no sé, que nos den como que instrucciones o estar más alertas o que nos psicoeduquen acerca de, no sé, de las banderitas rojas de las personas? ¿Consideras que es nuestra responsabilidad aprender a elegir a nuestras parejas?
Para empezar, creo que desde este punto, ¿no? A la mujer, desde muy chiquitita, y me incluyo, nos enseñan a cuidarnos, ¿no? O ya sea en los cuentos, en las películas, en las telenovelas. Bueno, yo crecí con las telenovelas mexicanas, ¿no? Que miraba a mi mamá y yo también estaba ahí viéndolas, pues, ¿no? Pensando que iba a llegar el chico fuerte, que no lloraba, que me iba a proteger y todo eso, ¿no? Al final yo O el que también te he agarraba protegido fuerte en la novela. En la novela me acuerdo que venía el hombre que y te agarraba y te sostenía del brazo y si no quería te movía y eso Yo era como que veía telenovelas Sí, brasileños, por si acaso. 3 metros sobre el cielo. Yo miré 3 metros sobre el cielo también. cuando tenía creo que 10 años, no sé, lo miré de una manera. Yo ahorita vuelvo a ver la película 3 metros sobre el cielo y es Ya. indignante todo lo que Sí, muestran en esa película, pero cuando tú eres chiquita, es más, hubo una época donde todo el mundo escribía cuando estaba en el cole, ajá. escribían en las paredes con 3 metros sobre el cielo, tú y yo, porque ese era el referente de amor. Ujú. Y cuando tú ahorita lo vuelves a ver, no, pues sí, te das cuenta que estábamos mal, muy mal. Ya bueno, continúa, Vanessa. Sí, eso es muy cierto. Es bueno ver de nuevo las series, las novelas, ¿no? Las películas que antes veíamos. Ya me perdí por dónde estaba. ¿Cuál Ah, era sí, la tenemos que pregunta? aprender a elegir a nuestras parejas. Y tú Que Ah, decías vamos a ya. que... hacer otro capítulo de novelas. Oye, sí, sí pueden hacer eso. Ahí Sí, tienen un ya, nota. montón para Sí, hablar, yo estoy tomando nota de todo. Aquí nada se vayan, va a perder, para que todo vayan se va a construyendo monetizar. eso. Exacto. Se factura, muy bien. Así es, todo se factura acá. Y ahora sí, continuamos. Bueno, como quería decir, a las mujeres siempre nos enseñan desde muy chiquititas a que nos cuidemos, ¿no? Y a los varones todo lo contrario, a que nos cuiden, supuestamente, a que nos protejan, ¿no? Porque nosotros somos las débiles, las que no sabemos, las sumisas, ¿no? Las calladitas, las que tiene que haber un hombre para que nos pueda apoyar, si no somos, no sé, vulnerables, ¿no? Nos puede pasar algo, nos vamos a romper, algo así. Entonces, bajo ese punto, eh, yo considero que Nancy, ella se ha basado en sus propios prejuicios y sus creencias. Y algo, me imagino que ustedes también, como son psicólogas, algo que nos enseñan a nosotros en la carrera de psicología es que cuando viene el paciente, así tú tengas un prejuicio o un tema de cultura, de religión, te la callas y te basas en lo que tienes que trabajar, ¿no? Entonces, por ahí yo siento que ha ido ese Nancy Tolentino, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, lamentablemente. Entonces, cuando tú eres una persona, un referente, del Estado y estás expuesta a diferentes cámaras, cada palabra de tu boca que vas a decir, tienes que tener mucho cuidado con lo que, con lo que puedes querer llegar a mencionar, ¿no? Entonces, evidentemente las personas somos libres, libres en teoría, porque yo, siendo una mujer medianamente, podría decirse blanca, medianamente blanca, eh, nací en un Sí, eres muy colegio blanca. eh, más amarilla que blanca, diría, pero sí. Ujú. No sé, que haya ido a un colegio particular, que haya tenido la opción de que me puedan apoyar en una universidad nacional, pero me han podido apoyar, mi mamá y todo eso. Soy una mujer privilegiada, que ha nacido porque estoy en Lima también, en una casa propia y todo ello. Sin embargo, las mujeres que quizás, eh, sobre todo en la selva, donde muchas veces a los 12, 13 años sus propias familias ya les están consiguiendo un marido o una persona con quien casarse. Entonces, ellas no tienen ese poder de elegir esa pareja, ¿no? ¿No? Lo que dice la querida ministra. Entonces, creo que no se tiene que centrar solamente en Lima, para empezar. Y lo segundo es de que, pues, supuestamente en la teoría de que cada persona puede tener esa libre elección, elegir a las personas, a las parejas. Sin embargo, por ejemplo, estamos en un contexto de violencia terrible. Entonces, referirnos
únicamente a las personas víctimas o a las mujeres sobrevivientes, como lo está haciendo la ministra o como lo hizo las ministras en su palabra, y no mencionar los actos del agresor es minimizar a esta persona delincuente, a esta persona agresora, ¿no? Y a ella desvalorizarla como mujer. ¿Por qué? Ella tiene la culpa porque no supo elegir, ella quizás no le enseñaron en casa, ella no tomó buenas decisiones y por eso hoy en día está lamentablemente donde está. Ujú. Y esto es triste porque la verdad que se ha lanzado, o sea, no sé, en una piscina sin agua, donde todo el mundo le ha criticado y con justa razón, porque tienen que medir recontra sus palabras para decir. Pero le juzgan y de repente le critican a aquellas que de repente un poco sabemos ese tema, que entendemos lo mal de lo que transmite con sus palabras. Pero también hay muchas personas que ni siquiera le prestan atención porque para ellas está bien lo que está diciendo. Y en ese sentido, por ejemplo, a mí me pasa incluso con mi familia, o sea, con tíos, con mis papás de repente, con mis abuelos, con amistades, amistades incluso de mi esposo que por ahí lanzan algunos comentarios y, tú no sabes cómo me pica la lengua de echarme con todo el mundo y tratar de discutir, porque Hazlo, creo que hazlo. eso, eso es lo que genera, o sea, eso es lo que Vale. genera. Discutir con ellos, hacerles entender, eso es lo que da mucha cólera. Ay, ustedes no saben lo que yo vivo en un mundo, en un entorno. Mi esposo es militar y todas sus amistades son militares, entonces hay muchos pensamientos, hay muchos pensamientos sin estigmatizarlos a ellos de repente por el prejuicio, pero sí es cierto que hay muchas cosas en las cuales, no sé, no entienden acerca del feminismo, de repente hasta no existe, o hay ironías con el feminazi, Y, y la verdad es que es bien complicado porque para ellos es como que, pero no he hecho nada mal, o sea, sí, uno tiene que aprender a elegir a su pareja, no, si tú ves que el hombre desde la relación de repente es agresivo, ay, ¿cómo pudo seguir con él? Debió haberle terminado. Pero si ya sabía que, no sé, que era celoso y de repente le empujó, ¿por qué siguió con él y ha esperado hasta que escale y no entienden que es mucho más complejo, que hay temas psicológicos, que hay una escala de la violencia, o sea, hay muchos factores que intervienen en el hecho por qué de repente la persona continúa con esa relación, de repente por qué se le dificulta terminar también ese vínculo que tienen, o sea, son muchos factores y también muchos tipos de violencia. Por ejemplo, algo que por más que he visto que últimamente lo mencionan mucho, es lo que es la violencia económica, pero que es muy común y muy normal en el Perú porque la mayoría de mujeres dependen del marido. Y eso a veces es un atenuante para que no los dejen, porque entonces mi hijo con qué va a comer, o no voy a tener dónde vivir, o me voy a tener que ir porque asumen el papel de amas de casa quizá, pero así como mencionan, es un tema que implica también ello. No sé, ¿qué piensas, Sime? Es un tema muy complicado. Dentro de las críticas que hay acerca de por qué esta joven no dejó a su exnovio o por qué estas mujeres no dejan, ¿no? A sus actuales parejas de las cuales reciben violencia o agresiones, es que la gente no quiere entender, o bueno, o no se ha iluminado con que todos en este momento estamos viviendo en un entorno muy hostil donde reina cierta ideología, ¿no? Donde reina cierta ideología donde quien tiene que tener el poder son los hombres. Entonces, esta chica ha crecido dentro de esta ideología. Esta chica tiene 18 años. Todas hemos pasado por esa edad. Todas hemos tenido 15, 16 y pues se nos pintó por las novelas, por los cuentos, por las canciones, de que tener una pareja de mayor edad es bueno. O sea, tú vas a ser la más canchera, la más genial de la clase, la más genial del grupo porque tienes una pareja mayor, ¿no? Y nadie te dice que no, y nadie te dice que está mal. O sea, dentro de la misma sociedad te impulsa a que tengas ese tipo de opciones y nadie te viene a corregir.
Y las personas que quieren corregir, en este caso nosotras que tenemos un poco o una pequeña luz de darnos cuenta cómo están funcionando las cosas, nos dicen feminazis, nos insultan, nos dicen locas. Entonces, no hay ninguna opción. En realidad, no hay ninguna opción porque las personas quienes quieren decirle, oye, no está adecuado, esa persona se está aprovechando de ti, esa persona solamente te está diciendo que eres muy mayor, muy madura para tu edad, se quiere aprovechar de ti, te callas, te dicen, no, que ella es la loca, no, que ella es la feminazi, que ella seguro quiere que los hombres se mueran. Y no es así, porque también los hombres son parte y son víctimas de todo este tipo de sociedad en la que somos esclavizados, de alguna otra manera, somos abusados, ¿no? Porque también a ellos se les priva de emociones, se les priva de cosas muy fuertes también, ¿no? Se les obliga a ser fuertes, a ser machos, entonces ahí se cortan muchas cosas. Quiero Entonces, llegar a esa pregunta más adelante. Tengo mucho que decir. sí, ajá. Entonces es muy complicado solamente decir, ay, pero ella debió darse cuenta de las cosas. No, porque está completamente normalizado, porque tú prendes la televisión y lo que ves es señales de agresión hacia cierto color de piel, hacia cierto grado socioeconómico. O sea, ves las noticias, ves el periódico y pasa eso. Entonces, ¿cómo puedo decir una persona es que debió darse cuenta? ¿Cómo? 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 Si está tan normalizado. Incluso nosotras mismas, siendo psicólogas y supongamos con el poco conocimiento que tenemos del feminismo o que recién estamos descubriendo, hemos sido criadas por este ambiente, por esta sociedad. Entonces, va a salir de nuestra boca, en algún momento va a salir de nuestra boca algún comentario inadecuado, ¿no? Pero la responsabilidad está en darnos cuenta de ese comentario inadecuado y corregir. Y lamentablemente hay muchas personas que no se toman esa tarea. Entonces, Vanessa, yo te quiero hacer una pregunta ahora ya que estamos en confianza. ¿Cómo nos afecta psicológicamente los casos de violencia que se muestran constantemente? Uf, esta pregunta es fuerte, porque, bueno, no sé ustedes, pero yo siendo psicóloga y también trabajando con mujeres en situación de violencia, cabe recalcar que también recién estoy empezando mi carrera como psicóloga social. Sin embargo, parece mentira, pero estoy muy de cerca con estos casos, pero cada caso es fuerte, ¿no? Entonces es como que cuando voy a escuchar me pongo como una máscara y empiezo a escuchar a la persona que me está hablando, contando, y le brindo la orientación necesaria, pertinente o derivación, si corresponde, pero por dentro es fuerte, es terrible. Entonces, y más aún con todos estos casos que vivimos, yo más que nada consumo redes sociales, nos afecta terriblemente, incluso mis compañeras me mencionan que a veces pasan por momentos de episodios depresivos porque les, les choca demasiado, ¿no? Y compañeras que también están en la lucha feminista, que están muy en contacto con, con, con las violencias que viven las mujeres, las múltiples violencias que viven las mujeres. Entonces, si a una persona que está al contacto, muy cerca de este tipo de violencias, le genera esto, ansiedad, depresión, malestares, ¿qué le puede suceder también a las personas ciudadanas del día a día, de pie a pie, ¿no? Entonces, claro está que las personas que son empáticas van a sentir eso, porque hay muchas personas, como ustedes estaban comentando, que les llega totalmente, ¿no? Que es como que, una muerte más, bueno, ¿no? Es como que, un feminicidio más. Pues no, no escogió su pareja, ya también por dónde habrá estado, ¿no? Entonces el machismo está muy marcado en la sociedad. Entonces,
pero sí afecta a a un gran grupo de personas, sobre todo las personas que suelen sentir empatía o que han pasado por este tipo de situaciones de violencia, en su mayoría, podría decir mujeres, no todas, porque el machismo está tanto para mujeres y para varones, ¿no? Como una experiencia personal, yo soy psicóloga clínica, pero me he dedicado más al área particular, ¿no? O sea, atender pacientes de diversos tipos de motivos de consultas. Pero yo llegué a hacer mi internado en el hospital San Juan del Urigancho. Y ahí era una carta, lo bonito era que aprendías bastante porque tenías una interacción con todo tipo de áreas. Estuve por emergencia, hospitalización, por geo, ¿no? Que es obstetricia, mandaba por todos lados. Y yo en el internado era donde constantemente me iba con un sentimiento aquí en el corazón a mi casa porque me afectaba mucho varios casos en particular porque más allá, o no sé si está bien dicho, pero o sea, más allá de que de repente los problemas psicológicos que podían tener, también se les sumaba el tema de la violencia, se les sumaba el tema de la pobreza, en algunos casos hasta la miseria, donde uno como psicólogo en la terapia, tú muestras diferentes escenarios, otras alternativas, como para que el paciente que está solamente en un pensamiento y en una realidad pueda ampliar la visión, ¿no? Pero en esos pacientes yo ya no tenía más alternativa que mostrarle. Yo tenía, por ejemplo, una paciente que sufría violencia, que tenía algunos problemas y encima estaba hospitalizada y todo ello. Y era como yo decirle, anda a tal lugar, pero no puedo porque no tengo esto, pero busca otra, pero no, o sea, a cualquier opción que yo dijera, no había, estaba encerrada en ese lugar, en esa casita de esteras, en el cerro más recóndito, no había manera que salga de eso económicamente, o sea, que se recupere su economía, no había manera de tampoco sanarse físicamente la herida, porque el sol de la calamina y el hecho de caminar hasta la casa y el no tener agua hacía que la herida se le vuelva a infectar. No había manera de hacer que sus hijos accedan a una educación relativamente decente o que de repente puedan superarse a sí mismos, porque no hay otra realidad, no había otra opción. O sea, ya no, era tanta la frustración de tú no poder darle ninguna alternativa que era realmente agotador saber que esa persona estaba de una u otra manera sentenciada a seguir viviendo de esa manera. Miraba casos, por ejemplo, me tocó una niña de 11 años que había sido violada, estaba teniendo a su hijo ahí, que había dado a luz, y le pasaban solo 50 soles mensuales y la mamá de la niña, uno, no la había denunciado porque no tenía los conocimientos, para ella era como que, ay, mi hija, pobrecita, ¿por qué le pasó esto? Pero más allá que eso, nada. Y encima le agradecía por al menos darle los 50 soles mensuales. Dentro mío era como que, o sea, señora, o sea, ¿dónde está esa indignación, eso de querer, como se dice, quemar todo, golpear a todo el mundo porque te das cuenta de la injusticia que se comete, pero es tanto lo que se ha interiorizado no sé, dentro del machismo, la violencia de tantos años, que ella con esos 50 soles estaba agradecida, no podía hacer más que solamente de repente lamentarse o sentirse triste por lo que estaba viviendo su hija, y yo cuando la miraba era una niña cargando un bebito. Era una niña que ni siquiera era consciente de lo que estaba pasando ese rato en ese lugar, sumado al hecho de que también hay mucha violencia en el hospital, pues, ¿no? Que creo que en algún momento lo hemos visto. Y de verdad que eso es, ay, a mí yo también me acuerdo que ese año era llegar y hasta algún punto recuerdo haberme regresado, creo que en el carro hasta llorando, camino a mi casa. Porque te atas, o sea, ya no puedes hacer más, por más que tú intentas, por más que te gustaría. O no sé, o quizás sí podrías, o no sé, pero era esa frustración que sentía, ¿no? Es que es un tema muy difícil, ¿sabes? Porque todo, si te das cuenta, sí, voy a volver a hablar del Estado, perdón. Pero es que si te das cuenta, exacto, si te das cuenta, todo está en base a las políticas del Estado, porque las leyes, las cosas que el Estado hace para mejorar, ¿no? De alguna manera, se hace, pero no necesariamente enfocado hacia el enfoque de género, hacia qué beneficios o qué oportunidades le puedo dar a las mujeres.
Yo en pandemia, bueno, no quiero decir que hice cosas productivas en pandemia, pero una de las cosas, de las pocas cosas productivas que hice fue, hice un curso de transversalización con enfoque de género y me abrió el conocimiento, así, explotó mi cerebro, porque era un tema de que por más que tú hagas, por más que tú pongas agua, pongas carreteras, hagas colegios, de alguna otra manera todo está enfocado a que el hombre del varón va a estudiar, ¿no? Nunca está enfocado a que las mujeres tengan gas, a que las mujeres tengan lugares donde dejar a sus hijos para que ellas se vayan a trabajar. Nunca está enfocado a alguna otra cosa que ellas puedan necesitar. ¿Por qué? Porque uno eh, cuando tiene un cargo, ¿no? Cuando tiene un cargo dice, ah, yo voy a ayudar a este pueblo. ¿Qué es lo que se necesita? Yo veo que necesitan esto, 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 pero yo nunca hago la pregunta a las personas que viven en ese lugar, a las mujeres que viven en ese lugar y digo, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Hagamos un consenso, hagamos una encuesta de qué es lo que ustedes necesitan y conforme a eso vamos avanzando. Porque si yo solamente pongo un colegio y no hago ningún requerimiento de que de repente en esa población o en ese pueblo hay más mujeres que hombres, los pocos hombres que hay son los únicos que van a ir al colegio, porque los padres van a aprovechar a las niñas y las van a llevar al campo a trabajar o las van a vender a otro poblador. Entonces, ese impulso que tiene el Estado de supuestamente decir, es que yo voy a llevar y voy a hacer esto y les voy a dar al trabajo y les voy a dar comida, pero no hay ningún enfoque realmente en que esté indicado o que haya un enfoque directo a darle más oportunidades a las mujeres, ¿no? No hay y justo con lo que dijo Kelly, es prioridad que nosotras, que haya un enfoque en eso. ¿Por qué? Porque son las mujeres quien procrean, son las mujeres quien crean vida, y si esas mujeres no tienen las oportunidades para darle educación, comida o descanso a sus hijos, va a generar más pobreza. Entonces, ¿por qué tenemos más pobreza? Porque no hay políticas de Estado, o que yo conozca, y creo que se evidencia demasiado, que, que ayude a que estas mujeres tengan más oportunidades, a que ayude a que las chicas menores de edad tengan más oportunidades de alcanzar cosas, de alcanzar puestos que quizás nosotros felizmente pudimos, pero eso no quiere decir de que otras personas no puedan hacerlo también. Entonces, es un problema muy complicado, ¿no? Ahorita vemos el caso de Kelly, y nos damos cuenta es que se repite en varias ocasiones, en varios pueblos, en varias ciudades, en todo Lima, en todo el mundo, y estoy muy molesta. Y con algo Entonces, que acabas de decir, bueno, yo que soy mamá, desde que me convertí en mamá, te juro que también se me ha entrado también a otro mundo que a veces no era tan consciente. Las mujeres, el hecho de criar al hijo, que a veces es muy complejo, creo que sería todo un capítulo solamente para eso, pero por ejemplo pasa de que no tienen la oportunidad de con quién dejar al hijo, pero sumado a ello es que al momento de dejar al hijo con alguien, se sienten mal. Porque la sociedad te dice que tú como madre, la buena, la correcta, la que supuestamente tiene que dar la vida por el hijo, tiene que hacerse cargo al 100%. ¿Cómo lo vas a dejar con otra persona? O sea, o se sienten mal de no compartir todo el día con ellos. Ay, es que lo he dejado toda la tarde, no he jugado con él, porque asumen que yo como mamá tengo que. Y son muchos pensamientos irracionales y en eso sí llegan muchas pacientes, por ejemplo, a consulta. Y es muy complejo. Pero ya, y ahí vamos a ir a otra pregunta que acá yo sí tengo mucho que decir. ¿Cómo nos afecta el machismo como sociedad? Y ahí de repente, Vanessa, yo te daré un ejemplo. Yo sé que es muy grande y gigante el tema del machismo, pero yo en la experiencia con mi hijo. Yo cuando me enteré que mi hijo iba a ser varón, me volví, ay, no sé, 10 veces más consciente de lo que era el machismo. O sea, yo era muy consciente de lo que existía, pero mucho más, porque desde el momento que yo dije, es hombre, recibí comentarios como que, ay, hijita, qué lindo que sea este hombre, porque un hombrecito es mejor que una mujer, vas a sentirte cuidada, protegida, o comentarios como que, ay, sí, el apellido se va a preservar, cómo me sí, caga eso, de verdad. o por ejemplo,
porque el primo tal tiene pura hijas mujeres y ahí ya quedó el apellido, con él sí va a seguir. O comentarios, por ejemplo, como que, hay un varoncito, pucha, lo único malo es que de repente no, va a crecer y va a ser su familia y se va a ir, pero tú sabes que siempre va a estar seguro, él siempre va a caer de pie, algo como que siempre va a caer de pie, creo que es la palabra que utilizan. Y una vez que ya nació, la cantidad de comentarios se multiplicaron. Como por ejemplo, si llora, no, no llores, macho, macho. O de repente, al momento de pero no pasó nada, no pasa nada, levántate, levántate. O que ya vas a llorar, no seas, como que mariquita o no seas, cosas que mi hijo tiene 1 año, por favor. O sea, yo no entiendo, mi hijo tiene 1 año. ¿Y cómo hacer? Yo como mamá intento, lucho constantemente por cuidar esos pensamientos porque yo me esfuerzo mucho por ser la mamá que mi hijo necesita para ser el hijo que yo espero que él sea más adelante. Es ese constante que yo trato de corregir las cosas en las cuales quizás me equivoco, tratar de repente cambiar cogniciones que yo tengo, tratar de no repetir de repente heridas o cosas familiares que han venido de generación en generación. Estoy tratando y trato de esforzarme, seguramente me equivocaré, lo sé, pero hago el esfuerzo, ¿cierto? Pero ¿cómo hacer con todo eso que yo ya no puedo controlar por más que trato? Pero está ahí, es toda una bombardeada constantemente de miles de pensamientos, de prejuicios que le hacen, y yo digo, tiene 1 año, ¿qué le espera de aquí en más? Y por mucho que yo haga, también hay mucho que escapa de mis manos y de lo que yo puedo hacer. Mi hijo no va a estar pegado a mí las 24 horas del día, ahora mismo está, por ejemplo, en la cuna, en el colegio, y yo no sé si ahí la profesora o la Miss también tiene ese tipo de cogniciones con él y va a aprender a hablar y va a seguir repitiendo lo que se le sigue diciendo. Eso es lo que yo vivo, ¿no? No sé, ¿tú cómo ves, Vanessa, qué es lo que has visto acerca del machismo en esta sociedad? Eso es cierto, lo que estabas hablando, ¿no? Que bueno, la primera parte de lo que estabas hablando, que es la maternidad está muy romantizada, ¿no? Donde la mamá tiene que dar todo, el 100%, tiene que ser mamá, tiene que ser ama de casa, tiene que trabajar. Ella es la multifacética que puede hacer todo, ¿no? Sin embargo, eh, el rol que asume los varones como el de ser padre es muy diferente, ¿no? Puede trabajar tranquilamente, llegar y luego jugar un rato y luego ya, dormirse, ¿no? Va acompañado también del hecho de que la mamá es quien brinda la lactancia materna, por lo menos los primeros 6 meses, que es la lactancia materna exclusiva. Entonces, por ahí como que se quiere sí o sí que la madre tenga las 24 horas o esté las 24 horas al 100% a los cuidados de su niño o su niña. Bueno, en este caso es tu niño, ¿no? Y bueno, eso también es parte del machismo, ¿no? Porque las tareas, los cuidados, tienen que ser compartidos. Yo no considero que tiene que ser en un 50%, porque cada pareja es diferente, cada pareja puede distribuir sus actividades, los cuidados con su niño o su niña de forma muy particular, no puede ser un 30-70, ya verán cómo se organizan cada papá y mamá. Pero la verdad que, como tú misma has dicho, se te va a escapar de las manos. O sea, no eres Dios, si es que creen en Dios, claro, no eres Dios para que puedas prever todo eso. O sea, el rol como mamá, y eso hay que tenerlo claro también, ¿no? Porque yo también trabajo con familias, tú puedes dar esto, ya lo demás va a depender de tu propio niño, ¿no? Porque tienes que dejarlo, o sea, el objetivo es ya el niño necesita a la mamá, necesita al papá, pero el objetivo es de que pueda desarrollarse de forma autónoma, independiente e ir logrando cosas por sí solo, ya sea comiendo, jugando, alcanzando los juguetes y demás. Entonces, eh, él mismo va a ir aprendiendo a resolver sus problemas, ¿no? Como por ejemplo que no encaja una fichita en su rompecabezas, y para él es un problema, claro, ¿no? Y eso, la verdad que se va a escapar de las manos de las mamás y los papás. Entonces queda solamente en brindar todo, todo lo que puedas dar.
hasta un cierto momento, porque como tú dices, en la cuna, luego en el colegio, no siempre van a estar esas profesoras o profesores donde van a eh, dictar clases con enfoque de género, con enfoque de derechos, ¿no? O que Entonces, sepan incluso del tema, porque sé que muchos lo hacen incluso de manera exacto. inconsciente, ni siquiera lo Sí, saben. eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto. Ujú. Y bueno, Sí, es muy molesto. Ahora, ¿se debe de patologizar a los hombres que ejercen violencia? Porque vamos a quemar gente, ya. Pero yo escuché, vamos a quemar gente, porque yo escuché a qué mal. ciertos psicólogos que decían, ¿no? Es que ahí se tiene que ver un tema de pareja, ahí se tiene que ver alguna cosa de patologías del hombre para que llegue a hacer eso, para que llegue a matar a la pareja y cosas así. En realidad se debe de patologizar esto porque en mi concepción las cosas son muy diferentes. Pero primero la experta. Eh, Realmente, por ejemplo, siempre se pensó desde un acto del acoso sexual callejero, a lo que estoy más ligada, de que Ujú, la persona agresor, de que el hombre agresor, que no sé, te piropió, te realizó un tocamiento indebido, ¿no? Es una persona, no sé, enferma mental, o es un loquito que tiene un trastorno. Y muchas veces, inclusive a mí, cuando era más chivola, o sea, yo he sentido cuando me han metido la mano y yo he volteado y me he quedado como que, uy, pero este señor está con su hijita. No, ujú, no, no, no. Yo me estoy confundiendo. Yo soy la loca, la que seguro el carro está muy lleno. No, no, está mal. Y lo he vuelto ujú, a sentir y he volteado y es ahí donde me he dado cuenta que no solo estaba con su niña, sino también estaba con, bueno, con, no sé si su esposa, pero su pareja, ¿no? Y entonces me he quedado callada porque yo me he sentido la loca, me he sentido hasta sucia, me he cuestionado también mi forma de vestir, el hecho de que haya podido provocar, porque en algún momento sí lo he pensado, sí pensaba en esta forma. Entonces, no necesariamente el agresor tiene que tener una psicopatología. ¿Por qué? Porque no es como que este hombre tiene un trastorno y es por eso que ha matado a mujeres, ¿no? No, no pasa eso. ¿Quién dice eso? O sea, no, está mal. Es algo erróneo. Más bien es volver a minimizar los delitos que pueden cometer los agresores. Entonces, eso está totalmente mal. El agresor puede ser cualquier persona. No existe un perfil del agresor necesariamente. Como lo expliqué, y lo que me pasó a mí ante un caso de acoso sexual callejero. Era una persona, no recuerdo su cara porque de verdad no la vi, y aparte que suelo olvidar esos recuerdos feos, negativos, entonces, pero sí me acuerdo la cara de la pequeña, ¿no? En- Supuestamente era una familia feliz porque hablaba, la niñita se reía en todo ello. Entonces, no necesariamente tiene que ser una persona, un enfermo mental, como suelen decir, porque está mal dicho decir enfermo mental, claro está, o un loco, o un loquito, como suele decir también a veces mi familia, ¿no? No, lo que pasa es que los loquitos son los que hacen eso, ¿no? Meten la mano, agreden. Entonces, no sí, es existe un un tema, perfil del agresor. es un tema muy, es un tema muy conocido. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, es una conducta muy conocida de la misma sociedad, de nosotros mismos, tratar a estas personas que no solamente cometen feminicidios, sino también personas que de repente asesinos en serie o asesinos en masa, todos que tienen estas conductas que supuestamente no son aprobadas, ¿no? A demonizarlos, es que estaba poseído, es que es un monstruo, es que de repente está loco, ¿no? Y eso es una deshumanización, porque tú estás diciendo que como sociedad eso no te compete.
estás diciendo, como es un loquito, como es un monstruo, entonces no es nuestra culpa, ¿no? No nos hacemos responsables realmente de que esta persona, cuando le haces un examen psicológico o psiquiátrico, como quieras llamarlo, no te va a salir, no te va a salir no te va a salir nada, te va a salir que es una persona que está consciente de todo lo que está haciendo y que ese día dijo, es que ella no me va a dejar así. O sea, ese día, ese pensamiento se le cruzó por la cabeza, ese día no me va, ella no me va a dejar así, o yo no voy a ser el huevón de que todos se ríen, y pasó eso, ¿no? Y es un tema de irresponsabilidad de la misma sociedad, el hecho de deshumanizarlos, de decirles locos, monstruos, cuando realmente son hijos de la misma sociedad, ¿no? Y como hijos de la misma sociedad, tendríamos que hacernos responsables de esto. Y lamentablemente, en la televisión, algunos psicólogos tratan esto como si fuera, pues, eso, ¿no? Como si fuera algo vacío. Y no es así, pues, no es así. Ajá. O como cuando les hacen entrevista y comienzan a decir justo el perfil del agresor y que, bueno, ahorita Vanessa nos dice que no existe uno, pero ellos hacen la entrevista acerca de eso, de cuál es el perfil de ellos. Y evidentemente no es de esa Ujú, manera. ujú, ujú. Em, Creo que esta pregunta ya la hemos contestado, pero la volvemos a hacer de repente. ¿Se da la misma importancia en los casos de provincia como los de Lima? No, definitivamente no. Y perdón, pero para cerrar el último tema, lo mismo pasaba con el alcohol en algún momento. Cuando un hombre tomaba, o sea, estaba bajo los efectos del alcohol, se decía, uy, no, lo que pasa, uy, pobrecito, ¿no? Estaba borracho, por eso le pegó, por eso la mató a su mujer, ¿no? Hoy en día el alcohol es un agravante, más bien. Entonces, por fin. Aunque igual eso está ahí, Ujú, porque no todas las autoridades lo manejan así, porque se basan mucho en sus prejuicios también. Y ujú. bueno, sí, creo que se contestó la última pregunta, ¿no? Mientras, lamentablemente, la muerte de una mujer no sea trágica, no es noticia. Y perdón por salirme del tema, pero un claro ejemplo de que no es lo mismo que pase aquí, aquí en Lima o que pase en provincia fue lo de las protestas contra Dina Boluarte, ¿no? Las Exacto. muertes en Puno. Eh, Dios, desde la primera muerte yo me indigné. Yo no sabía qué hacer. Y, pero yo era muy consciente que no se iba a quedar en una. Porque yo veía a la gente de Puno luchando, manifestando, saliendo a las calles y era increíble cómo lo manejaban los medios televisivos grandes. Porque no sé, en redes sociales, las personas, cualquier persona que tiene un celular hoy en día puede grabar, grababa, yo decía, o sea, si yo vería solamente la televisión, Canal 4 Canal 9 obviamente creería que la gente de Puno está loca y está haciendo tontería y media. Pero no, o sea, miraba en mi celular y veía la otra realidad y decía, o sea, no entiendo, era totalmente diferente. En fin, Es pero que sí, el Perú es Continúa, un Kelly. país centralizado. sí, Ujú. demasiado centralizado. Y es Para horrible, todo. exacto. Les comento que yo hice mi internado en Puno, en un hospital en Puno, y ver a las personas con las cuales conviví un año venir hasta Lima, incluso que los votaran del local donde estaba, fue muy triste. Entonces yo pude ayudar en lo que pude, ¿no? Pero me sentía corta, de verdad, definitivamente. Ha sido muy triste tener tantas muertes de nuestros hermanos y hermanas de Puno. Y bueno, Cosa que fue. también, también a ellos los deshumaniza, ¿no? Llamarlos tal por cual, decirle tal y tal cosa, acusándolos de tal manera, eso también es parte de deshumanizar, porque los Claro. estás endemoniando, cosa que no es así, son iguales a ti, pero ese choque, ¿no? Ese choque de son iguales a ti, eso es lo que ellos no quieren escuchar.
Y de igual manera, ¿no? Los agresores, también el hecho de decir, los psicopatologizan porque el hecho de decir es que pueden ser cualquiera, son iguales que tú. No, yo no soy así. Cuando pues manejan el mismo diálogo, lo único diferente es que uno lo ejecutó y el otro no, nada más. Entonces, es un tema muy, muy, ¿qué? Muy molesto. Yo O sigo que incluso molesta, alguno, perdón. o que incluso alguno lo ha ejecutado y ni siquiera sabe que lo que ha hecho es violencia, o no lo acepta, o para ellos simplemente fue una broma, o para ellos simplemente fue una nalgadita, o simplemente aprovechó en rozar porque estaba cerca, o sea, y ni siquiera son conscientes de que lo que hicieron fue violencia. Más bien Ujú. hay que agradecer que hoy en día cada vez se aprende más, nos culturizamos más, nos educamos más y uno mismo que sigue aprendiendo, ¿no? Y bueno, Vanessa, de repente para ya ir cerrando, ¿qué nos podrías recomendar o a las personas que escuchan esto? ¿Qué pautas pueden haber? ¿Qué recomiendas que de repente puedan, no sé, escuchar, leer o a quién seguir o no sé? ¿Qué recomendaciones nos darías? Bien, quiero primero mencionar el término que dije al iniciar. Por ejemplo, que yo no quería mencionar los nombres de las víctimas, ¿no? Ujú, Porque es un tema chocante para mí, ha sido muy desgastante estas semanas, la verdad, porque también en mi trabajo he tenido diferentes casos de violencia con adolescentes, con mujeres, embarazos adolescentes, entonces yo ya no podía más, de verdad, entonces, pero en su mayoría también hay muchas feministas que es todo lo contrario, que quieren decir el nombre de cada víctima porque es como que no hay que olvidar el nombre, o sea, y concuerdo, pero de acuerdo a mí, ahorita en estos momentos prefiero no decirlo porque ya es muy desgastante, de verdad, emocionalmente. Y bueno, considero también que también el tema de las políticas públicas, eh, sí hay algunas que nos favorecen a nosotras las mujeres, sin embargo, está el hecho de que las personas que trabajan en estas instituciones del Estado no las conocen, ¿no? Por ejemplo, en el protocolo de la ATU, existe el protocolo de la ATU que está supuestamente muy, muy bonito, pero tú vas a preguntarle a cualquier trabajador, no te lo Hola, sabe, no amiguitos. sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Ajá. Entonces, eso es lo que falta. Y bueno, para terminar, es importante siempre ser un poquito asertivo, asertiva, asertive y también dar como que ese, no sé, ese brazo a torcer, porque sé que hay muchas personas que se van a centrar en sus ideas, en lo que creen, en que el feminismo no sé, lo contrario al machismo, cuando no es así. Entonces, que se den la libertad de poder leer, escuchar, por ejemplo, escuchar su podcast, porque me Sí, imagino que también van a tener diferentes temas, diferentes invitados, invitadas y pueden aprender cosas valiosas, ¿no? Pero es importante saber escuchar, porque si no sabemos escuchar, nunca vamos a aprender otros espacios, otras perspectivas que nos pueden ayudar a complementar o a tener una idea diferente de la que tenemos, ¿no? Por no decir de construirnos poco a poco. Y por ejemplo, en el Estado también tiene diferentes protocolos que quizás son un poquito más tediosos porque todos están a la mano, todos los puedes descargar muy fácilmente en el Observatorio de la Violencia, en el MINF, pero quizás son un poquito engorrosos, ¿no? Entonces, yo tengo una compañera activista que se llama Berenice, si conectamos, donde ella coloca muchos estados acerca de información, mejor dicho, contenido acerca de feminismo, violencias, y me gusta mucho, ¿no? Va mucho por la línea en la que yo creo, en la que yo considero que es una perspectiva que puede ayudar a muchas mujeres, a muchos varones, con el tema de las masculinidades también, y considero importante eso también.
Genial, Vanessa. Muchas gracias por todo lo que nos has dicho el día de hoy. De verdad que ha sido sumamente valioso y esperamos que les sirvan a todas las personas que de repente nos puedan escuchar. Así que un gustazo. Vamos a poner tus redes sociales de repente para que puedan seguirte, porque sé que estás muy activa ahí de repente compartiendo estos temas y eso es sumamente valioso. Así que bien, muchas gracias y recordar que al final todos somos personas tratando de compartir un poco nuestro caos. Será hasta el próximo miércoles. Chao. Chao, gracias. Gracias, gracias. Gracias.